Saludos cordiales. Hoy estamos iniciando nuestra semana número 7. Ya quedan básicamente 3 sesiones más para finalizar este trimestre del curso de gerencia de mercadeo. Y vamos a abordar el capítulo número 6 del libro de Kotler y Keller, donde el tema medular es el análisis de mercados de consumo. Y eso es muy interesante, sobre todo en esta época, que como lo vamos a ver a lo largo de la materia y sobre todo el caso que van a presentar en la próxima semana, tiene relación, bueno, el próximo lunes, tiene que ver con cómo ha cambiado los hábitos de consumo, los hábitos de gustos, de preferencias, no solamente en productos, en servicios y bienes de consumo masivo, sino también en la parte de medios. Entonces, va a ser muy interesante porque adicionalmente, pues de esta pequeña cápsula que voy a grabarles, hay un material adicional que he compartido con ustedes que les va a servir muchísimo de referencia para el desarrollo del caso número 4, porque son resultados de 2 estudios, un estudio que se realizó en mayo y otro que se acaba de realizar en julio, de la empresa de investigación pues, más fuerte para toda América Latina que se llama Kantar y Media. Y ellos han hecho unos estudios en cuanto a los cambios de hábitos de consumo, no solamente del mercado costarricense, sino a nivel de la región, particularmente Centroamérica, en las diferentes categorías. Entonces, pues esto va a ser muy rico de poderlo analizar, sobre todo pues aquellos compañeros o compañeras que no están tan relacionados con el manejo de ciertas categorías o que veamos tan en detalle el consumo, cómo se desarrolla y cómo se toman las decisiones en el consumo de tanto de bienes como de servicios. Y creo que la reflexión que vamos a tener en esta sesión, más pues el poner en práctica e investigar para desarrollar su caso, va a ser muy interesante. Entonces, iniciando con la materia, pues básicamente vamos a analizar cómo se toman esas decisiones. Y tiene que ver, pues como se menciona en la literatura, cuáles son esas variables que influyen en el comportamiento del consumidor, que yo me imagino que igualmente ustedes de alguna manera lo han visto, lo han tocado, lo han referenciado en algunas, quizás en algunas de sus carreras base o en alguna literatura que ustedes han leído, pero que tiene que ver con los factores culturales, los factores sociales, o sea, tiene que ver con esos roles que se da dentro de la familia. No es lo mismo cuando se toman decisiones a nivel individual o colectiva, en este caso a nivel familiar. Cuando se hay en el núcleo familiar hay niños, hay adultos mayores, hay jóvenes adultos, hay adolescentes. Entonces, dependiendo de incluso de la etapa generacional en la que cada uno esté, pues así también se asumen roles, se asumen decisiones de compra, que eso es prácticamente lo importante que ustedes en esta sección, en este capítulo, si no se han puesto a pensarlo, pues es muy interesante porque muchas veces de repente tomamos decisiones, pero no sabemos, lo hacemos en automático, pero no sabemos a qué se debe. Y tiene que ver precisamente pues, con estas variables. El estatus, no es lo mismo las decisiones de compra de pues un estatus de clase muy alta o de clase media o de clase baja en cuanto a los hábitos y gustos y consumos. Entonces, esto lo podemos referenciar, por ejemplo, ¿sabían ustedes que cuando se toma una decisión se han preguntado por qué las campañas publicitarias cuando se van a anunciar, por ejemplo, marcas de salsas de tomate, porque generalmente salen niños? Porque quizás la mamá o el papá son los que compran el producto, pero quien realmente influencia y decide en esa decisión son los niños. ¿Por qué? Porque si nosotros nos podemos analizar cómo se da ese consumo de los productos, pues nos vamos a dar cuenta que ese consumo de los productos se da generalmente en el uso, en la usabilidad, se da en hamburguesas, se da en hot dogs, se da en pasta y generalmente son productos que la población infantil solicita o les gusta mucho. Entonces, aquí aunque no sepamos, aunque quizás el papá y la mamá son los que están pagando, estarán de acuerdo que, como dice por ahí el dicho,
no hay como la comida que prepara mamá, ¿verdad? O en algunos casos papá. Pero esa decisión de compra, si bien es cierto, aunque ellos son los que tienen pues el poder adquisitivo, si un niño o si sus hijos estarán de acuerdo que los que son papás o mamás siempre se esmeran para que pues los comensales estén satisfechos y realmente les guste lo que se prepara. Entonces, para la mamá y para el papá es muy importante que aquello que se adquiera sea de gusto y preferencia en sus hijos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Que quizás no lo hemos nunca analizado, pero igualmente cuando se toman decisiones, por ejemplo, para ir de vacaciones o ir a la playa, hay que tomar en cuenta la decisión de los niños, porque si a ellos no les gusta, pasamos malas vacaciones. Entonces, no es lo mismo la toma de decisiones cuando se está entre un grupo de amigos que como solteros o como una familia donde ya ahí la toma de decisiones, el manejo del presupuesto es importante. Entonces, eso sí, esto hay que considerarlo a la hora de desarrollar una estrategia de mercadeo, porque son factores que influyen a sí mismo, como los factores personales, que tienen que ver con la edad, con el ciclo de vida, la ocupación, la personalidad, las circunstancias socioeconómicas, el autoconcepto, el estilo de vida, los valores. ¿Por qué? Porque como les comentaba, no es lo mismo el consumo, que ahora lo estamos viendo más particularmente, en los últimos años se venía dando cómo se consumen los medios, porque como lo vamos a ver en alguna fotografía en adelante, que a mí me llama poderosamente la atención, consumimos el contenido, pero de diferentes formas. Y eso va a responder dependiendo del el estadio generacional al cual pertenecemos, que me imagino que ya algunos de ustedes pues los han escuchado, que a nivel generacional pues estamos segmentados en baby boomers, en generación X, generación X, Y, Z y ahora pues hasta esta última que se llama los Silents. Entonces, dependiendo de esa generación, pues hemos sido creados con diferentes formas, estructuras, y estarán de acuerdo que no es lo mismo el manejo tecnológico que tienen los adolescentes a los que tenemos ya casi 50 años. Nos cuesta, no es tan fácil. A usted le da probablemente incluso a un bebé un celular o le da un control remoto y ellos como en automático hacen uso de esta tecnología. Y entonces pues así también recuerden, pues quizás nuestros abuelos lo que decían era no solamente que era el matrimonio para toda la vida, sino los trabajos. Entonces, generalmente, desde nuestros abuelos o incluso nuestros papás, generalmente a lo sumo trabajaron para dos empresas, porque toda su vida fueron de mantenerse en un mismo lugar. Cosa muy diferente, por ejemplo, a las generaciones de adolescentes de ahora, donde ellos lo que buscan es pues vivir el momento, tener resultados rápidos, pero todo el tema de la inmediatez, de la instantaneidad, los resultados muchas veces pues quieren llegar a una empresa y empresas que los asciendan y ya ser el gerente general. Entonces, eso es un tema que por formación generacional en este momento, bueno, desde hace varios años ya se ha dado, pero es muy interesante porque muchas de sus empresas, si ustedes lo pueden validar, tienen esas coyunturas donde tienen en este momento gente baby boomer, gente de generación X y de generación Y. Entonces, ¿cómo trabajamos en equipo? ¿Cómo cerramos las brechas dependiendo? Porque tenemos diferentes percepciones, incluso no son los mismos valores, pero son las diferentes formas de abordar esos valores. Entonces, tenemos un gran reto y si esto lo conjuntamos con las tendencias que ya venían, que ya hemos comentado en diferentes cápsulas anteriores, más esta situación particular que tenemos por pandemia, pues realmente estamos en el inicio de una nueva era y de una nueva normalidad que no solamente ha cambiado pues la forma de hábitos de consumo de los costarricenses, sino a nivel mundial. Y pues nada más como para repasar, es importante que podamos hacer uso de las reflexiones que se dan en la literatura de los diferentes expertos profesionales que tienen teorías muy interesantes a nivel del manejo psicológico en cuanto a lo que son las decisiones de compra. Por un lado está Friedrich Henrichs, por otro lado está Sigmund Freud y por otro lado el famoso Abraham Maslow, ¿verdad? Que de cada uno pues tenemos leyes importantes, quizás la de Abraham Maslow, la que más recordamos es
la que tiene que ver con todo el tema de las necesidades, ¿verdad? La pirámide de necesidades, que muchas veces, pues lo que ya habíamos hablado en la primera sesión, las necesidades son básicas o se crean, cómo se desarrolla, o sea, un mercadólogo crea necesidades o cómo es que se desarrolla todo este proceso. Ya lo habíamos abordado en nuestra clase, desde nuestra primera clase, o en eso de Frederick Herbert, que básicamente pues él hablaba sobre el tema de la recompensa, ¿verdad? Aquella famosa teoría que nos hablaba que muchas veces nosotros aprendemos, tenemos el aprendizaje a partir de el estímulo. Entonces, esto me recuerda muchísimo y lo comento con los estudiantes porque no sé si a ustedes les pasará, pero para poner un ejemplo, dependiendo del contexto, nosotros vamos a tener a partir de la estimulación de los sentidos diferentes efectos. Entonces, yo ahora que he estado aquí en tema de pandemia, pues en teletrabajo, pues estoy en una oficinita en un segundo piso. Pero entonces en las mañanas, pues cosa que yo nunca había escuchado, probablemente en más de 30 años, porque nunca estaba acá, pero me hace mucha gracia porque entre las 11 y 11:30 de la mañana pasa un carrito de helados. Y es impresionante porque, claro, los que tenemos pues ya nuestra edad estuvimos muy acostumbrados a consumir helados cuando pasaba el carrito por las escuelas. Entonces tenemos muy grabado esa campanita, ese estímulo de la campanita. Puedo escuchar esa campanita y lo primero que se me viene a la mente es helados, ¿verdad? Vean que el Señor no está diciendo que vende helados. Yo estoy en un segundo piso y estoy al puro fondo, ni siquiera veo la calle, o sea, simplemente entre 11 y 11:30 el Señor pasa y yo con solamente escuchar esa campanita, que igual puede hacer que la escuche en cualquier otra parte del mundo, y lo primero que se me va a venir a la mente y lo primero que va a estimular es helados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros nos programamos? ¿Cómo hay una relación de estímulo, causa-efecto, y que nos programamos de esa manera? O, ¿verdad? Para muchos, si escuchamos un águila, probablemente el sonido de un águila, pues en otros países pues será simplemente un águila. En Costa Rica probablemente si escuchamos un águila, todos vamos a pensar de top of mind en imperial, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se dan todos esos procesos a nivel psicológico? Igual pues con los aportes que Sigmund Freud, que son famosísimos en el área de psicología, pues tienen que ver precisamente con ese estudio interno de nuestra famosa caja negra en la toma de decisiones. Hay una diapositiva que es muy interesante, es la figura 6.1 y que lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Y aquí básicamente pues es un resumen de lo que acabamos de hablar, ¿verdad? O sea, cuáles son esos aspectos que yo diría que dentro del entorno, el entorno macro, el entorno micro, el entorno macro, todos aquellos estímulos que tienen que ver con la política, la cultura, la tecnología, que son factores externos que influyen en nuestra motivación de decisión de compra. Es muy interesante porque acá, como lo pueden ver, habla de los productos, del precio de la distribución, que son las famosas 4P, pero que yo quiero ahora dejarles una inquietud interesante con respecto a esto, porque ha evolucionado desde hace muchos años, pero en este momento la pertinencia del uso y esa sustitución o esa evolución de las 4P a lo que vamos a ver ahora tiene mucho sentido. Y pues básicamente a partir de toda esa psicología del consumidor, a partir de la memoria, el aprendizaje, la percepción, la motivación y de los factores culturales, sociales y personales que pues vimos, se hace todo lo que es el desarrollo del proceso de compra y que generalmente pues tiene que ver con la escogencia de una marca, el poderlo diferenciar, el poder saber de qué forma yo voy a hacer la compra de ese bien o de servicio, y que ahora pues vamos a hablar un poquito al respecto. Hay otro tema importante que menciona la literatura y es la percepción, ¿verdad? Cómo nosotros tomamos decisiones a partir de la percepción. Y vean qué interesante, porque se nos dice que la percepción es información suministrada por los sentidos, que queda almacenada en el cerebro y que produce cierta actividad física y mental del receptor. Entonces, yo cuando a nivel del aspecto sensorial se me estimula, llámese la vista, llámese el olfato, llámese el oído, como el ejemplo que les acabo de mencionar, inmediatamente se hace una construcción
de imágenes o de experiencias que son las que toman forma y la que van a robustecer de manera positiva o no en la selección o en la compra de un producto o de un servicio. Entonces, vean qué interesante. Imaginemos esas 4 imágenes que tenemos ahí. Imagínense que eso sea una valla. Es un medio de comunicación. Eso es como para poner un ejemplo de que cuando salen las campañas, cuando nosotros vemos un empaque de un producto, cuando nosotros estamos expuestos a esa comunicación, a pesar de que es lo mismo, no lo percibimos de la misma manera. Si yo les dijera, por ejemplo, en las 3 figuras que vemos, la primera, ¿qué vemos? Vemos la figura que está en la parte superior izquierda. ¿Qué vemos? ¿Vemos una mujer o vemos como un señor tocando un saxofón? En la figura número, en la que está a un lado, al lado superior derecho, ¿qué vemos? ¿Vemos 2 caras o vemos una copa? Y en la parte inferior izquierda, ¿qué vemos? Vemos el perfil de una señora adulta mayor o de una joven. Entonces, con este ejercicio lo que quiero demostrarles es que a pesar de que nosotros estamos viendo la misma imagen, la misma comunicación, no necesariamente la percibimos de manera igual, no vamos a, probablemente vimos las 2 imágenes o solo estamos viendo una, pero hubo una que vi primero antes de la otra, que la otra. Entonces, a esto me refiero con un buen ejercicio de que aunque nosotros veamos la misma información, no todos la percibimos, no todos la procesamos y no todos vamos a partir de ese estímulo de los sentidos a tener una reacción. O sea, eso es lo que en mercadeo, en publicidad se llama el call to action, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo, qué es lo que yo genero, ¿verdad? El call to action, qué es lo que yo genero o qué es lo que yo esperaría generar, que pues esto se traduce básicamente en generar la acción de compra del bien o servicio. Entonces, igualmente, pues entran otras variables como el merchandising. Cuando usted entra a una tienda y ve un producto muy bien presentado, que está frío, que huele rico, que es agradable, entonces al estar estimulado, como igualmente en un supermercado, si usted está en un supermercado y hay un ambiente, hay iluminación, aire acondicionado a un clima adecuado, usted va a estar más en ese supermercado. Y si usted va a estar más en ese supermercado, probablemente va a adquirir más productos. Eh, y así funcionamos, ¿verdad? Porque tenemos todo un proceso, elementos que componen el aprendizaje, que básicamente es el comportamiento que tiene un individuo a partir de los resultados de esa experiencia. El aprendizaje ocurre por la interacción de los diferentes impulsos, estímulos, indicios o respuestas en el refuerzo. Entonces, el aprendizaje está compuesto pues, por estas diferentes variables: la imaginación, la voluntad, la inteligencia, la conciencia, la memoria, la percepción, la atención, y a partir de todo esto, en el momento en que se ven estimulados, inmediatamente recurrimos a los recuerdos o a las experiencias. No sé si a ustedes igual les pasa, a mí yo tengo una imagen súper grabada a nivel del estímulo del olfato, y es que cuando yo visitaba a mi abuelita tenía en un frutero siempre tenía guayabas y tenía mandarinas. Entonces, en cualquier lugar del mundo, desde probablemente ya mi adolescencia, cuando ella ya falleció, y pues hoy ya no tuve esa experiencia. Cuando yo le iba a visitar, abría la puerta de la casa y era ese olor tan delicioso y que me remonta a las bellísimas épocas de compartir con mi abuelita. Pues en cualquier momento y en cualquier parte que yo pueda oler mandarinas o guayabas, inmediatamente me remonta a los recuerdos con mi abuelita. Y así funcionamos. Como les digo, pueden ser que sean experiencias buenas o experiencias no tan buenas, pero que al final todo suma para la toma de decisiones. Entonces aquí algo muy importante, que nunca se nos olvide que existe un proceso de decisión de compra, porque un mercadólogo debe tomar en cuenta en qué proceso está la decisión de compra y cuáles son los factores que van a influenciar. Por ejemplo, nosotros generalmente cuando vamos a adquirir un bien, un producto o servicio, vamos a reconocer una necesidad, vamos a evaluar las alternativas, vamos a hacer, digamos, el call to action que les llamaba, que es voy a comprar, voy a generar una acción, busco la información y luego valido
para luego generar otra decisión de compra y así sucesivamente porque esto es 360. Ahora bien, dentro de todas estas etapas también existen, digamos, lo que se llaman estadios en la decisión de compra, donde existen influenciadores, ¿verdad? Influenciadores o iniciadores de compra, influenciadores, decisores, compradores, evaluadores y usuarios. Pero no necesariamente, a veces en un solo proceso, nosotros vamos a ser, digamos, participantes de estos 5 estadios, pero en algunos otros no, como el ejemplo que les hablaba de la salsa de tomate. ¿Quién es el que inicia? Probablemente el niño que le dice, mami, ya se me antoja, yo quiero salsa de tomate o quiero esto, pero quiero de tal marca. Entonces, él es el que inicia, él es el que influye, es el que decide, porque finalmente si no le gusta la mamá no lo va a comprar, y es el usuario. ¿Lo ven? Pero la mamá o el papá es el que compra el producto. Entonces, no necesariamente el que compra el producto es el que va a desarrollar esas etapas. Entonces, es muy importante que como mercadólogo nosotros detectemos en cada proceso de selección de un servicio, de un producto, en cuál de estas 4 etapas, por ejemplo, se da mi producto. Se da en una tienda, se da vía online, se da desde el momento en que está viendo la publicidad y luego saber de qué manera se lo hago llegar o a quién realmente es el decisor. ¿Por qué? Porque muchas veces generamos una comunicación equivocada y entonces no, el mensaje no llega a quien tiene que llegar porque al final es quien decide. Por ejemplo, me imagino que igual los chicos que sabrán que de repente en sus diferentes procesos cuando tuvieron sus primeros vehículos, no fue lo mismo la decisión que tomaron del vehículo que tuvieron de solteros o de jóvenes a cuando ya se casaron o cuando ya casados empezaron a tener sus bebés. Generalmente cuando llegan los bebés a la casa o los primeros hijos, generalmente se hace un cambio en el tipo, en el modelo de automóvil. ¿Por qué? Porque ya son otras necesidades. Entonces, el automóvil tiene que ser más espacioso, tiene que tener ciertos extras, tiene que tener ciertas comodidades. Entonces, que incluso es muy curioso, pero según datos en las agencias automovilísticas y las campañas, generalmente para el tema de compra de vehículos familiares, la campaña va dirigida a la mujer, porque generalmente quien decide, o sea, quien decide y da la aprobación final, generalmente es la mujer, o sea, la mujer es la que escoge los extras, los detalles, el color, y los niños incluso también pueden influir en algunos otros detalles para la decisión. Entonces, la comunicación, aunque esté un poco de manera subliminal, pero va dirigida a la señora, ¿verdad? A la mamá, porque tiene un gran poder de decisión en este proceso de compra. Entonces es muy importante que ustedes hagan como un análisis para sus diferentes servicios o productos, no solo para el proyecto final, sino para el caso y para su cotidianidad en las diferentes empresas en las que están. Conocer estos procesos son vitales porque entonces ustedes pueden tomar decisión de tener muy claro lo que ya hemos hablado, de definir muy claramente el segmento, cuáles son sus hábitos, sus gustos, sus preferencias. Por eso trabajamos lo del el day life, ¿verdad? O sea, saber qué es lo que la persona hace durante el día, porque ahí entonces nosotros podemos ver oportunidades de aliarnos con productos complementarios o de qué manera yo le puedo hacer llegar ese servicio o producto a mi, ya sea cliente o a el prospecto potencial. Y aquí quiero llegar porque esto es muy importante de cara a lo que estamos y que ya se había desarrollado desde hace varios años. Y es que ahí lo ven más o menos que es PPP, ¿verdad? Porque en los modelos de marketing siempre se ha hablado de las famosas 4P, de las 6P, en fin, se ha cambiado muchísimo. Sin embargo, yo hoy les quiero compartir que incluso imagínense, desde enero del 2013, Harvard Business Review publica un artículo llamado Rethinking the 4Ps, ¿verdad? Que es un planteamiento de Richard Etterson y Eduardo Conrado y Jonathan Muse, basado en el modelo que ellos llaman SAFE, que tiene que ver con solución, accesibilidad, valor y educación. Y es muy conveniente
con respecto a lo que estamos viviendo ahora. Vean cómo ellos hacen desde el 2013, y por eso les digo que cuando vemos que todo lo que está sucediendo en este año simplemente fue como catapultar, pero no fue que a partir de este año como que todo resurgió ni que el responsable de todo esto es la pandemia, sino que esto ya se veía venir y las empresas que están realmente sobreviviendo y que están destacando, o muchos se están haciendo millonarios, porque también está sucediendo eso, es porque se prepararon desde hace muchos años sobre esta tendencia. Vean qué interesante. Este modelo de dejar de hablar de las 4Ps y transformarnos o evolucionar de el producto a la solución, de la distribución al acceso, del precio al valor y de la promoción a la educación. O sea, valiosísimo. Rápidamente lo podemos validar con los diferentes ejemplos que incluso ustedes lo pueden ver en su cotidianidad, en su empresa. ¿Por qué? Porque ya no es suficiente hablar de un producto o incluso de la experiencia. Definir, por ejemplo, ofertas por las necesidades que satisfacen, no por sus características funcionales o superioridad tecnológica. O sea, hoy por hoy, cuando usted va a adquirir un servicio, un producto, piensa más en cuál es esa solución que le está dando, en qué le va a aportar, en qué le va a ayudar en su cotidianidad y en su vida en general. No necesariamente el producto, incluso la experiencia per se, sino la forma en que me soluciona. Pónganse ustedes a pensar dentro de esta cotidianidad cuántos, por ejemplo, tuvimos que quizás ya no era, incluso el tener una habitación disponible para poder hacer teletrabajo y estar de manera cómoda haciendo el trabajo, las videoconferencias, porque digo, pues tener un espacio que requiere de una mesa, requerir de una silla adecuada, requerir de los implementos que probablemente nunca pensamos que desde la casa era necesario tener. Entonces aquí al final lo que estamos buscando son soluciones, no productos. Y cuando nosotros desde esa perspectiva pensamos qué solución le puedo yo dar a mi cliente, qué solución le puedo ayudar diferencial al prospecto, ahí es donde nosotros vamos a tener una ventaja enorme a nivel de valor agregado diferencial y un valor, digamos, totalmente de diferencial competitivo con respecto a la competencia. Luego vean este que para mí es el clave. Estamos dejando de hablar de los canales tradicionales de distribución para pasar al acceso. O sea, desarrollar una presencia integrada en varios canales que tenga en cuenta la totalidad del proceso de compra del cliente en lugar de hacer hincapié en localizaciones individuales de compra y canales. O sea, aquí era lo que veníamos comentando en sesiones anteriores, los restaurantes. La persona que sigue insistiendo en que el negocio es que la gente tiene que ir a comer al punto de servicio, al restaurante per se, ya eso pasó de moda, chicos. O sea, en este momento es cómo yo le puedo dar el acceso a esa solución. O sea, yo tengo hambre. Entonces, todavía creo que esto se va a tardar, no sé, un año más. Entonces, ¿cómo hago para poderle dar si una persona tiene una necesidad tiene hambre, necesita desayunar, necesita almorzar, necesita cenar, necesita tomar café? Esa es una necesidad que hay que satisfacer. Entonces, ¿de qué manera yo solución, pero de manera accesible, le hago llegar ese bien o ese servicio a mi cliente? ¿Lo ven? Cuando nosotros comprendemos este nuevo concepto, todo tiene sentido. Del precio al valor. Y esto ya lo vimos en la clase reciente que tenemos, o que tuvimos, perdón, donde vimos y que mi recomendación es, habrá negocios que compiten por precio, pero ahí es meternos en un mar donde es un mar rojo, o sea, es un mar que se va a canalizar por precio. Entonces, y siempre va a haber alguien que va a ser más barato que usted. Y va a llegar un momento en que usted no va a poder sopesar más con el precio, va a quedar fuera del mercado. Pero si nosotros construimos una relación, desarrollamos soluciones para nuestros clientes con un valor agregado diferencial, ahí es como ya lo vimos en la clase, en nuestra última clase, que todo tiene sentido, porque la gente al final no es tanto lo que es importante a nivel de precio, sino cuál es el valor que tiene.
Y si nosotros lo vemos, pues bueno, sabemos que el precio no es el mismo si yo voy al punto de venta, pero pues la practicidad, cuántos de nosotros, todo lo que son transacciones que podemos hacer vía las diferentes apps, llámese transacciones bancarias, compra, o sea, imagínense que yo en los últimos 4 semanas he realizado compras que yo jamás imaginé que las iba a hacer online, donde simplemente en un clic seleccioné, pagué y me lo vinieron a dejar a mi casa, ¿verdad? Cosas que las compraba en tiendas y que jamás, o sea, de repente pensé que no, que básicamente había que ir porque había que medirse cosas, había que probarlo, y cuando usted llene una experiencia satisfactoria, usted dice, wow, ¿para qué ya voy a ir yo? Desde la comodidad de mi casa yo puedo comprar lo que hace falta y no tengo que estar yendo a tiendas, ni tengo que estarme probando, ni tengo que estar, no sé si me explico. Entonces, vean qué poderoso, ¿verdad? Y eso probablemente si tiene un valor diferenciado en el precio, pues uno está dispuesto a pagarlo, siempre y cuando sea razonable, por supuesto, porque estás pagando el no salir, el estar cómodo, el no tener que trasladarse. Hay otros costos asociados que probablemente nosotros nunca los hayamos visto y que al final tal vez sale parecido, ¿verdad? Porque el hecho de trasladarse, la gasolina, los viajes, el parqueo, etcétera, por mencionar solamente algunos ejemplos, pues ahora desde la comodidad de la casa se puede satisfacer, y que quizás incluso la relación costo-beneficio no es tan alto. Entonces, pasar del precio al valor expresa los beneficios relativos de los precios, en lugar de subrayar cómo el precio se refiere a los costos de producción o los márgenes del beneficio con respecto a los competidores. Entonces, es un tema a trabajar y creo que quienes lo han hecho, lo vieron como una oportunidad, son los que hoy por hoy se están haciendo millonarios. Y por último, pasa de la promoción a la educación, o sea, promocionar, informar, generar información relevante a las necesidades específicas de los clientes en cada momento del ciclo de compra, en lugar de apoyarse en la publicidad, las relaciones públicas y las ventas personales que cubren el servicio directo al cliente. O sea, cómo yo puedo educar e informar al cliente para que pueda tener una mejor experiencia en la solución, en el acceso y en el valor a ese bien o servicio que me está adquiriendo. Entonces, como lo ven, chicos, esto es muy interesante porque desde el 2013 se planteó esto y sin embargo tuvo que venir la pandemia para decir, wow, mira, no, esto estaba, pero nunca, probablemente nadie lo quiso ver, nadie lo quiso, no se quisieron preparar, no lo quisieron ver y en este momento todo como que tiene sentido. Ya venía teniendo sentido porque todo se venía transformando. Entonces, pues aquí queda pues básicamente para la reflexión. Y aquí pues básicamente pues de nuevo, ¿verdad? Como todas estas soluciones han venido a evolucionar nuestros procesos y nuestras decisiones de compra eh, en nuestra nueva era, en la nueva normalidad. Y luego pues aquí me interesa mucho pues sobre el tema de, ahí lo van a ver en los resultados de la investigación de Ibope Media, de Kantar Ibope Media, y a mí esta filmina siempre me representa muchísimo porque vean qué poderosa, ¿verdad? En la fotografía superior izquierda podemos ver cómo antes un producto, si se quería anunciar, que es un poco pues lo que se venía mencionando en la filmina anterior, toda la familia unida. Entonces, la marca generaba una marca de leche, una marca de helados, una marca de galletas, una marca de pastas, se anunciaba y toda la familia, vean que ahí el mensaje le está llegando a diferentes generaciones, pero es el mismo mensaje. Y ahí tomaban mucho las decisiones, pues toda la familia y todos opinaban y todos intervenían, pero básicamente era unicanal, o sea, el mensaje se sociabilizaba, pero probablemente no estaba tan claro específicamente a nivel de la información específica quién era el que tomaba la decisión. Aparte de que pues los medios de comunicación pues tradicionales tenían una forma muy particular y en su momento pues generaban éxito en su forma de comunicar. Sin embargo, vean ahora, estamos hablando de que probablemente el esfuerzo que a nivel de mercadeo en cuanto a comunicación cada marca tiene que hacer, en este caso, vea que estamos hablando acá de 6 personas, acá estamos hablando de 5 personas.
Y ahora resulta que entonces la marca tiene que generar contenido y por eso es importante tener muy claro el segmento primario y el segmento secundario, porque aquí vean que no solamente tenemos 5 personas que tienen hábitos y gustos diferentes, sino que cada uno tiene su plataforma. O sea, unos tienen el celular, otros tienen el iPad, otros tienen la computadora, otros tienen el televisor. Entonces, el reto de las marcas es cómo genero contenido para cada una de esas plataformas y llegarle de manera eficiente a cada uno de mis segmentos. Entonces, ahí es donde está el reto, ¿verdad? La famosa generación de contenido específico, sabiendo realmente a partir de los diferentes estadios de quién decide en el proceso de compra, ¿verdad? El influenciador, el decisor, el evaluador, el comprador, el usuario, y en cuál proceso de compra es en el que está para yo poder rastrear y determinar la estrategia adecuada para generar marketing. Y porque todo ahora está dentro del concepto del transmedia, del storytelling. O sea, el storytelling se cuenta una historia, la generación de contenido de los anuncios son más contar una historia, y también pues que las marcas, muchas de ellas han trabajado sobre este tema transmedia, ¿verdad? Donde no solamente era tener como antes el anuncio para prensa, para radio y televisión, sino que ahora lo tenemos en la web, en el mobile, en todo lo que es data, en todas las plataformas de social media, en televisión, en los medios tradicionales, y cómo optimizo toda esta información. O, digamos, desde la parte de transmedia, como una marca, esto es un ejemplo, como de una película, se proyecta para darle continuación desde diferentes contenidos a nivel de cómics, de fanfilms, de fanfiction, de televisión, de juguetes, de videogames, de tabletop games, de books. Entonces es como la marca se proyecta dependiendo de las diferentes oportunidades que puedo tener como negocio, a partir, por supuesto, de las diferentes plataformas, particularmente digitales. Entonces, ¿y por dónde empiezo? ¿Cómo puedo trabajar ese tema del posicionamiento de mi marca? Entonces, aquí viene pues un ejercicio, ¿verdad? Muy importante, porque como diría el señor Gay Conrad Lewison, que es el que sacó el libro de Marketing de Guerrilla, el posicionamiento es el lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores respecto al resto de sus competidores. Entonces, vea qué interesante cómo funciona esto de la percepción, del aprendizaje. Si yo en este momento les dijera, menciónenme la primer marca que se les venga a la mente en uso de tecnología, llámese computadoras o uso de celulares. Bueno, y yo creo que probablemente en la gran mayoría, si no que al unísono, todos pensamos en esta marca, ¿verdad? Porque es la marca que tenemos en nuestro top of mind, es una marca que hay muchos que son lo que se llaman los mark lovers, o sea, son super fans de la marca, y bueno, como todo en la vida, hay gente que ama la marca y son super fans y otros que pues no les gusta la marca. ¿Cómo se maneja todo este tema de top of mind y de percepción? Porque se crea a partir de lo que es la comunicación, ahora la información y la educación de las marcas, y de crear una marca robusta, darle una personalidad. Entonces, ven qué interesante, chicos. Vamos a hacer una dinámica. Si yo les presentara estas botellas y cada una de esas botellas yo les dijera, ok, las vamos a convertir en una marca, ¿en qué marcas pensamos? Para la botella verde, ¿qué marca pensaría? Para la botella ámbar, ¿qué marca pensaría? Para la botella de color miel, ¿qué pensaría? Y para la botella blanca, ¿qué pensaría? Bueno, me imagino que hay respuestas diversas, pero probablemente eh, tomando referencias de otros ejercicios puede hacer que la gran mayoría lo relacionó con marcas de cerveza. Por ejemplo, la verde pudo haber sido Heineken, la color ámbar pudo haber sido Imperial, la más clarita pudo haber sido, por ejemplo, no sé, Imperial Light, y la blanca pudo haber sido Smirnoff Ice o pudo haber sido Corona, no sé si me explico. Y de repente yo simplemente pregunté por qué marcas se imaginaban ustedes. Yo en ningún momento dije que eran cervezas, porque perfectamente podían haber sido botellas donde yo sirviera vinagre, o botellas para servir agua, o botellas en las cuales yo podría colocar miel de abeja.
pero estamos tan condicionados y ya la comunicación ha tenido tanto impacto en nosotros dentro de nuestro contexto, nuestra realidad, y ya se quedó grabada en nuestra percepción y en ese famoso call to action, que apenas nosotros vemos esto, inmediatamente lo referimos dentro de nuestro contexto a nuestras diferentes realidades. ¿Lo ven? O igualmente, ¿verdad? Vean que simplemente por forma nosotros de repente podemos tener algún posicionamiento, incluso porque voy a poner un ejemplo, podría decir en las 4 guardo miel de abeja, pero no creo que todos hayamos pensado en miel de abeja al unísono. Y es muy curioso porque puede hacer que yo diga, bueno, la primera botella de izquierda a derecha es una botella imperial, la segunda de izquierda a derecha es la negra modelo de México, es una cerveza, ¿verdad? La modelo, la negra modelo de México, y así sucesivamente. Pero si no tenemos esa relación con marcas extranjeras, probablemente a todas les voy a poner, no sé, Tropicale, Bavaria, Pilsen, Imperial, ¿me explico? Entonces es muy interesante cómo funciona nuestra mente. Cuando yo no he dicho que hablábamos de qué categoría. Esto perfectamente puede haber sido envases de vinagre, envases de miel de abeja, envases de aceite de coco, yo qué sé, pero vean cómo funciona nuestra mente. Entonces, pues bueno, ese es parte del reto que tenemos como mercadólogos, de poder conocer lo que se llama la caja negra, el conocer los hábitos, gustos y tendencias de nuestros consumidores, leer muchísimo el entorno, estar siempre, por eso les digo que un mercadólogo tiene que investigar y leer muchos reportajes, artículos, porque hay que ver venir las tendencias, hay que tener el olfato de por dónde puede andar el negocio, porque si de repente hubiéramos puesto atención desde el 2013 a trabajar sobre estas, ya no, como les digo, las 4 Ps o las 6 P que se trabajaban, sino empezar a trabajar sobre este concepto que se habla de valor, pues ahí probablemente hubiéramos empezado a construir desde nuestras empresas, probablemente a dar soluciones de lo que hoy por hoy se está, muchas marcas pues han tenido que tomar decisiones fuertes dentro de esa evolución o transformación, otras ya lo venían haciendo y pues ha sido todo un éxito, como les digo, pues toda esta situación. Pero bueno, en todo caso, espero que hayan disfrutado esta cápsula y pues les invito a leer el caso que tenemos para esta semana que viene, subirlo antes de la clase como siempre y tomar como referencia los links y las presentaciones que se adjuntan para su referencia. Cuídense mucho, espero que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Gracias.